Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama El único camino. Si usted está tomando en serio su caminar con Dios, entonces usted quiere conocer a su Padre Celestial y así puede estudiar a su majestad, su poder, su gloria. Pero ¿conoce la cara humana de su Señor? Se estaría preguntando qué es lo que quiero decir con esto. Después de todo, sabemos que Dios es espíritu y que es invisible a nosotros. La Escritura simplemente declara: a Dios nadie lo veo más, jamás. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Entonces, ¿cómo puede tener Dios una cara humana? Creo que parte de la misión de Jesús en la tierra era revelarnos la cara humana del Padre Celestial. Vemos esto en el pasaje cuando Cristo le dijo a sus discípulos que estaba a punto de retornar al Padre. Él dijo: ¿y sabes a dónde voy? ¿Y sabes el camino? Capítulo 14, versículo 4. Cuando los discípulos oyeron otro, estaban enmudecidos. Oyeron esto, perdón. Tomás contestó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El versículo 5. En otras palabras, ¿cómo podemos saber a dónde vas? Y si nos dejas, ¿cómo conseguiremos al Padre? ¿No dijiste que eres el único camino a Él? Jesús le contestó: si me conocéis, también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conoceréis y les habéis visto. Versículo 7. Felipe estaba atontado por esto. Él debe haber pensado: ¿qué quiere decir Jesús con que hemos visto al Padre? ¿Cómo podemos ver un espíritu? ¿Y cómo Jesús puede ser Dios si podemos verlo? Esto es algún tipo incomprensible de enigma. Finalmente, él dijo: búscame, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Versículo 8. Jesús sabía que la petición de Felipe era sincera, así que contestó pacientemente: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Versículo 9. Jesús entonces se volvió y se dirigió a todos los discípulos: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 11. Después de decir esto, les dio una promesa gloriosa: en aquel día, después de mi resurrección, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 20. Qué conversación tan asombrosa. Cristo estaba diciendo a estos hombres: mírenme, ¿no ven que yo soy Dios vestido en carne humana? Soy la misma esencia del Padre. Todo lo que Él es en naturaleza, sustancia, carácter, está en mí. Todo lo que digo y hago revela cómo Él es. Así que cuando actúo y hablo, están viéndolo a Él obrando. He venido a la tierra para mostrarle la cara humana de Dios. Entiendo que no pueden comprender todo esto ahora, pero cuando me levante de los muertos, les mostraré concluyentemente quién es el Padre. Lo manifestaré a ustedes, porque Él y yo somos uno. Hoy sabemos que el ministerio completo de Cristo era una manifestación de quién es el Padre. Jesús hizo lo mismo, vio al Padre haciendo, o lo que el Padre
le dijo que hiciera. Y nada más. De hecho, Jesús declaró completamente: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Capítulo 5, versículo 30. Él repite esta aserción a lo largo del Evangelio de Juan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 12, versículos 49 y 50. Y el que me ve a él que me envió. Versículo 45. Yo y el Padre uno somos. Capítulo 10, versículo 30. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Capítulo 8, versículo 42. El apóstol Pablo confirma esto cuando dice de Cristo: Dios fue manifestado en carne. El primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En otra parte, Pablo llama a Jesús la imagen del Dios invisible. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Un cuadro claro surge. Dios envió a su Hijo para mostrarnos exactamente lo que el Padre es así, que para conocer y ver Dios, debemos primero conocer y ver a Cristo. Por siglos los artistas han intentado poner una cara humana a Dios en pinturas y en vitrales de muchas catedrales. Dios es pintado con un ceño frundicio, un tirado de barba blanca en el cielo, con saetas de relámpago que saltan de las llamas de sus dedos. En una prominente catedral de Sudamérica, Él es mostrado de pie sobre una masa de personas arrodilladas, esgrimiendo un gran palo. Tristemente, esta es una imagen compartida por multitudes a lo largo del mundo. Claro, tenemos que reconocer que Dios tiene un lado severo. El Señor es justo y santo, y los pecadores endurecidos malos, que continuamente rechazan su evangelio, no se librarán de su ira. Pablo nos recuerda este lado severo de Dios, el cual aparece mano a mano con su bondad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Se permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. El libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Jesús manifestó este aspecto severo del carácter de Dios en su caminar. Y en la tierra, por ejemplo, no tuvo paciencia con los hipócritas y los fariseos, que se burlaban del Espíritu Santo que obraba en él. Y cuando los líderes religiosos permitieron a los cambistas hacer negocios en el templo, Cristo los sacó con un látigo, llamándoles ladrones amados. Eso es severidad. Considera también la palabra severa de Jesús, de juicio. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. En el día de juicio sería más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 21 hasta el 22. Y dijo a los escribas y fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Capítulo 23, versículo 33. Finalmente Jesús profetizó con severidad a la amada capital de Israel: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y
a piedras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise quitar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, versículo 37 y el 38. Pablo confirma este lado severo de Dios, declarando que, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. El apóstol agrega que Dios recompensará al malo por sus hechos, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Capítulo 2, versículo 8 y el 9. Sin embargo, trágicamente, muchos predicadores hoy han anulado la severidad de Dios. Solo hablan de su bondad y amor. Nunca mencionan cualquier castigo por pecado. En efecto, remueve el temor de Dios de los corazones de los creyentes y quitan una de las motivaciones más fuertes a la santidad. Aún la palabra de Dios dice en términos no inciertos: teme a Jehová y apártate del mal. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Capítulo 16, versículo 6. Pablo tenía este temor en mente cuando instruyó a Timoteo que prediques la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pablo dijo que este tipo de predicación era doctrina legítima, queriendo decir un evangelio sano que da vida. La severidad de Dios es solo un lado de su cara humana. El otro lado es su bondad y amor incondicional. Vemos también revelado esto en el ministerio de Jesús. Todo lo que Cristo dijo y hizo revelaba el tipo de amor maravilloso del Padre. Debo preguntarte, ¿tienes este concepto de tu Padre Celestial? Que su gracia y amor son para ti su Hijo, y crees que le traes gozo y placer, o solo ves a Dios como un Padre vengativo, juicioso, que está de pie sobre ti, esperando castigarte cuando cometes un error. El hecho es, Dios está muy interesado por tu concepto acerca de Él, y por eso Jesús estaba tan determinado a revelarle la bondad del Padre hacia sus hijos. En 3 manifestaciones especiales, el Evangelio de Juan registra que cada una de estas manifestaciones tuvo lugar después de la resurrección de Cristo, y cada uno nos revela algo importante sobre nuestro Padre Celestial. La primera vez que Jesús se manifestó había sido crucificado y sus discípulos restantes fueron esparcidos, pero pronto los discípulos se reunieron de nuevo encerrándose dentro de un cuarto por miedo de los judíos. Juan capítulo 20 versículo 19. La palabra griega para temor en este versículo significa aterados, asustados, sumamente temerosos. Estos hombres estaban paralizados, dominados por el temor al hombre. Un simple golpe a la puerta podía hacer a sus corazones correr. Podían ser soldados romanos que venían a arrestarlos. Es más, Jesús les había prometido antes que fuera crucificado: la hora viene
cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Capítulo 16, versículo 25. La palabra claramente aquí significa convicción, más allá de la duda visiblemente. Pocos sabían estos hombres. Jesús estaba hablando de su momento presente, cuando ellos se sentaban temblando en ese cuarto cerrado con llave. Él estaba diciendo: cuando me vean de nuevo, mírenme cercanamente y escuchen cuidadosamente mis palabras. Verán y oirán a su Padre celestial en mí. De repente un golpe vino a la puerta. Era María Magdalena y exclamó: vi al Señor. Él me habló. Él dijo que les dijera que va a ascender al Padre, y lo llamó mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Vea capítulo 20, versículos 17 y el 18. Los discípulos escucharon con curiosidad, pero apenas lo consiguieron. Ahora sabían que Jesús estaba vivo, pero no podían comprender su resurrección. Así que en lugar de salir y proclamar Él vive, permanecieron juntos todo el día. Esa misma noche Jesús apareció entre ellos en ese cuarto, cerró la llave. Jesús se paró en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró sus manos y su costado. Versículo 19 y el 20. Qué asombrosa vista. Jesús apareció de repente entre los discípulos, y cuando lo hizo no les habló una sola palabra de reproche o condenación. En cambio, simplemente dijo: paz a vosotros. Por esto quiso decir: están viviendo en temor, porque no están caminando en la luz. Pero les digo, no hay necesidad de temer. Tengan paz. Es importante recordar aquí la promesa anterior de Jesús a mis discípulos: después de mi resurrección vendré y les revelaré al Padre. Ahora, en este mismo momento, algo estaba pasando en este cuarto que tenía que ver con una revelación de quién es Dios. Y lo primero que notamos es la oferta de paz de Jesús. Estaba revelando la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Las primeras palabras de Dios para nosotros no son palabras de condenación, sino de paz. Lucas nos da un cuadro extendido de lo que pasó. Dice que cuando Jesús apareció, los discípulos estaban aterrorizados y suponían que habían visto un espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 37. Pero Jesús les insistió: palpad, tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Versículo 39. Jesús quería que ellos supieran no solo que Él era Dios, sino que era carne y hueso también. Incluso cuando ascendió a la gloria, después nunca dejó su humanidad. Él era espíritu, sí, pero siguió siendo un ser humano, como nosotros. Y así hoy podemos saber que incluso en gloria nuestro Señor está tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. Luego, Jesús explicó con la Escritura su misión, porque tuvo que ser crucificado y levantado de la muerte. Entonces le mostró a sus discípulos las marcas de los clavos en sus manos y a su costado herido, diciéndoles: quiero revelarles algo sobre el Padre. Todas estas cosas, mi muerte, sepultura y resurrección, señalaban una cosa: que el arrepentimiento y la remisión de pecados
deben ser predicados en mi nombre en todas las naciones. Versículo 47. Jesús dijo que esto era todo por la reconciliación. Le preguntó que revela esto sobre la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Dice que Él es como un padre que ha perdido a sus hijos y está determinado a ser reconciliado con ellos. Él renuncia a su propia vida por ellos en su Hijo. Pablo escribe: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 18. Reconciliaos con Dios. Versículo 20. La palabra reconciliar aquí quiere decir restaurar el favor divino, remover todas las hostilidades. Pablo está diciendo: reconciliaos con Dios para que regresemos a su gracia y misericordia. ¿Quieres conocer el corazón de Dios hacia ti? Entonces escucha las palabras de Jesús en ese cuarto cerrado con llave. Mira mis cicatrices, la marca de los clavos, mi costado herido. He hecho todo esto por la voluntad de mi Padre, tu Padre, para revelarte su corazón. Él quiere restaurarte, remover todas las paredes y barreras, para reconciliarte con Él. El perdón es proporcionado ahora porque mi sangre ha pagado el precio. Ahora reconciliarte con Dios. Si piensas que Dios te deja que enojo cada vez que faltas, si piensas que su amor cambia a disgusto cada vez que pecas, no conoces el corazón del Padre. En absoluto, no puedes conocerle simplemente hasta que sepas que quiere reconciliarte consigo mismo. Él quiere que seas uno con Él. Disfruta su bendición y favor. La segunda manifestación de Jesús tuvo lugar por causa de un discípulo, Tomás. Tomás no estaba en aquel cuarto cerrado con llave en la primera aparición de Jesús, pero se unió a los discípulos después, y ellos trataron de explicarle lo que pasó. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. El Tomás les dijo: si no viré en sus manos la señal de los clavos, y meteré mi dedo en el lugar de los clavos, y meteré mi mano en su costado, no creeré. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25. La palabra griega para meter aquí significa empujar, violenta y enérgicamente. Tomás estaba diciendo: no creeré que está vivo hasta que pueda empujar mi puño en su costado. Estaba hablando lengua en mejilla, claro, como una expresión de incredulidad total. Cuando leí las palabras de Tomás en este pasaje, comenzó a enojarme. Quiero decirle: ingrato, hombre olvidadizo. ¿Cómo puedes dudar la palabra del Señor, resucitado después de todos los milagros que has visto? El mismo Jesús te dijo que resucitará el tercer día. Aún el momento en que mi enojo me arrebataba, me doy cuenta, estoy describiéndome a mí a menudo en mi vida. Cuando la crisis se levanta y no veo ninguna evidencia que Dios oye mis oraciones, las dudas vienen inundándose, soy tentado a pensar: no puedo caminar en la oscuridad. Si el Señor espera que siga confiando en Él, necesita mostrarme algún tipo de señal. Ese debe haber sido el pensamiento de Tomás, pero de nuevo Jesús apareció para revelar a sus seguidores y a nosotros hoy la cara humana de Dios. Después de 8 días de nuevo, de sus discípulos estaban dentro y Tomás con ellos.
Entonces Jesús vino, estando cerradas las puertas, y se paró en medio y dijo: paz a vosotros. Versículo 26. De nuevo Jesús ofreció paz. Entonces le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 27. Viendo a Cristo, Tomás exclamó: mi Señor y mi Dios. Versículo 28. Jesús le contestó: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Buenaventurado los que no vieron y creyeron. Versículo 29. ¿Cuál es la lección aquí? ¿Qué quiere Jesús que aprendemos sobre nuestro Padre Celestial? Dios se complace cuando confiamos en Él sin necesidad de evidencias para creer. Jesús estaba diciéndole a Tomás: ¿cuándo tendrás la necesidad de señales para creer en mí? Has visto mi vida, me has mirado y a las montañas para orar. Sabes que nunca hago un movimiento sin consultarle al Padre. Bien, Él también es tu Padre, Tomás, y sin fe es posible agradarlo. Acabas de llamarme tu Señor y tu Dios, pero si soy de verdad Dios para ti, entonces permíteme ser Dios para ti. Vive dependiendo totalmente de mí. No puedo ser tu Dios hasta que resignes todas las cosas en mis manos con confianza y seguridad plena. Cuando hacemos la pregunta de nuevo: ¿quién es Dios y cómo es?, vemos que Él es un Padre que no solo quiere reconciliarnos con Él, sino que también quiere gobernar nuestras vidas con su amor, sabiduría y poder. Hasta ahora Jesús nos ha enseñado dos lecciones a través de sus manifestaciones. Lecciones sobre su reconciliación y su dominio. Ahora aquí está la lección de su tercera manifestación. La Escritura dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, tanto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. El libro de Juan, capítulo 1, 21, versículo 1. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 14. Aquí está la escena. Pedro y los otros discípulos se reunieron, todavía confundidos, todavía faltos de dirección y todavía devanando en sus mentes sobre todos los eventos que habían visto. Pedro sentía que todo esto estaba sobre su cabeza y declaró: voy a pescar. Vea versículo 3. Rápidamente todos los otros discípulos saltaron y dijeron: vamos contigo. Ahora estos hombres no iban simplemente a pescar durante la noche, no estaban decidiendo: este asunto es demasiado pesado para nosotros. Todos estos eventos, todas estas doctrinas de las que Jesús habló, están más allá de nosotros. Vamos a regresar a nuestra antigua ocupación. La Escritura dice: fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pecaron nada. Versículo 3. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 4. Una vez más Jesús se manifestó a sus discípulos con un propósito. Iba a mostrarles una última verdad importante sobre su Padre Celestial. La historia es familiar. Los discípulos se habían esforzado toda la noche, pero no habían pescado nada. Ahora estaban cansados, hambrientos y frustrados. Entonces de repente escucharon una voz gritándole desde la orilla, aproximadamente desde 3
yardas, diciendo, ¿han pecado algo? Todos respondieron, no hemos tenido una mordida en toda la noche. Entonces la voz respondió, lancen sus redes al otro lado. Lo hicieron y transportaron una carga tan pesada que casi rasgó sus redes. Cuando Juan miró hacia abajo todos los pecados que se arremoliaban en la agua, le dijo a Pedro, ese Señor, solo Él podría realizar este tipo de milagro. Pedro sabía que era verdad. Inmediatamente saltó al agua y nadó a la orilla, mientras los otros siguieron en el bote. Cuando llegaron, encontraron a Jesús cocinando pan y pescados para que ellos comieran. Los discípulos se habían esforzado toda la noche, pero no habían pescado nada. Ahora estaban cansados, hambrientos y frustrados. Entonces de repente escucharon una voz, gritándoles desde la orilla, aproximadamente desde 30 yardas, diciendo, ¿han pecado algo? Ellos respondieron que no hemos tenido una mordida en toda la noche. Entonces la voz respondió, lanzaron sus redes al otro lado, lo hicieron y transportaron una carga tan pesada que casi resgaló sus redes. Él podía realizar ese tipo de milagro. Pedro sabía que era verdad. Inmediatamente saltó del agua y nadó a la orilla, mientras los otros siguieron en el bote. Cuando llegaron, encontraron a Jesús cocinando pan y pescando para ellos comieran. Jesús interrumpió sus pensamientos repetidos, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Él estaba diciendo, en otras palabras, Pedro, esto es lo que Dios realmente quiere de ti. No es sobre tu sabiduría, tu fuerza, tu voluntad o tus obras. Todo lo que quiere de ti es que le ames más que todo el mundo. Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, él todavía sabe. Debe haber, estado pensando, hay demasiado que entender. Todas estas doctrinas son demasiado profundas, demasiado difíciles de hacer. Otros pueden conseguirlo, pero ellas están más allá de mí. Efectivamente tengo el cielo, pero sin conocimiento soy simplemente un pecador inculto. Ni siquiera entiendo la guía del Señor. ¿Cómo puedo vivir dependiendo totalmente de Él? Finalmente Jesús le preguntó al discípulo por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y creo que esta vez Pedro captó el mensaje. De repente vio que conocer al Padre era más que reconciliación y reinado. También era sobre tener una relación con Él. Así que regresamos a nuestra pregunta una última vez. ¿Quién es Dios y cómo es Él? Él es un Dios que quiere que reciba su amor y a su vez quiere ser amado por ti. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así, Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre. Amén. Y ahora encerrar una oración de bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y esta oración se la entregó Jehová a Aarón y Moisés para bendición de su pueblo, para todos sus hijos. Y dice así, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Que Dios me los bendiga y me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense en buscar de Dios y darle gracias a Dios por otro día más. Y hasta la próxima. Amén.